Y vamos a dar inicio a la grabación en esta semana número 7. Bueno, esta semana 7 vamos a ver el inicio del bloque 2. El bloque 2 lo vamos a segmentar en dos partes. La semana 7 vamos a ver, vamos a explicar, y en la semana 8 también. En la semana 9 ustedes me van a exponer para generar participación entre cada una de ustedes, para que no vaya a quedar ahí alguien que le falte participación. Se va a generar más participación. Hoy va a haber participación, la próxima clase también, y el día de exposición también va a haber participación para que vayan ahí sumando, pues en este apartado, que vayan cambiando de color a amarillo, a blanco y azul correspondientemente, para que no vayan a quedarse ahí atrás. Bueno, ¿y qué más les iba a decir? Bueno, eso vamos a ver. El bloque 2, observación y práctica docente de educación temprana de los 3 hasta los 6 años. Eh, Pueden agarrar algunas ideas. Estas ideas les puede ayudar, para el PIA. Pueden ahí agarrar ahí a hacer unos apuntes para, mira, esto puedo hacer para el PIA, etcétera. Bueno, nombres del tema. Tema 4, desarrollo cognitivo, y tema 5, adquisición, desarrollo del lenguaje. Bloque 2, tema 4, desarrollo cognitivo. En las teorías sobre el desarrollo cognitivo, bueno, para empezar, el desarrollo cognitivo en esta etapa de los 3 a los 6 años, cabe mencionar que diversos autores tienen ahí unas pequeñas diferencias en cuestión de las segmentaciones de edad. Por lo general, algunos autores lo segmentan de los 2 a los 7 años, otros de los 3 a los 6, etcétera. Por ejemplo, Piaget lo maneja de los 2 a los 7 años, es referido a la cuestión de los lapsos emocionales del niño, en la cuestión de su desarrollo también. Son varias cuestiones que vamos a ver poco a poco en la segmentación de las edades, de cómo es como lo manejan en las cuestiones teóricas, de la práctica a la teoría, y en la teoría hoy la explicación hacia ustedes. Bueno, en este desarrollo cognitivo, sus características, estas conductas mejoran con una estimulación formal e informal, teniendo en cuenta las características innatas del niño y sus experiencias previas. El niño de 3 a 6 años es capaz de hacer y tiene habilidades en... ¿Cuáles son sus habilidades? Las que tienen que tener ahí en esta etapa de los 3 a los 6 años. Es capaz de elegir, responder, asociar, reconocer, señalar, comprender, relacionar, secuenciar y clasificar. Esto ya lo hacen en esta etapa de la vida. Los pensamientos simbólicos, esto es lo que ya pueden hacer. Pensamientos rígidos y egocéntricos, no saben definir objetos solo por su función, adquieren conceptos básicos, mucho, los conceptos básicos cuáles, como por ejemplo de mucho, de poco, de uno, del vacío, del lleno, del ligero, del pesado, del delante, del detrás, izquierda, derecha, deprisa, despacio, de la hora, del hoy y del mañana, entre otros más, también de ciertos modismos, por ejemplo, de ahorita, también de esos modismos ahí que muchos extranjeros no comprenden, y así ciertas cuestiones, también otros tipos de palabras que tienen ahí su contextualización entre castellano y náhuatl, que pues nosotros aquí sí los podemos manejar más fácilmente. Bueno, hay unas palabras que sí comprendemos más fácilmente nosotros. Bueno, ahora bien, comparan propiedades, objetos, agrupan según carácter. Puede realizar seriaciones. Bueno, ¿qué es el significado de seriaciones? Es la técnica de seriación, permite ordenar, es ordenar en sí los conjuntos o artefactos, seccionarlos ahí en una sucesión, en luego se aplica para determinar su ordenación temporal. Va cambiando.
pero es en sí un orden. Bueno, y aumenta tiempo de atención, dificultad para centrarse en aspectos relevantes, y el aumento de memoria. Estas son las características que es lo que se estimula en esta etapa de los 3 a los 6 años. Bueno, ahí va. A los 3 años, los aspectos cognitivos dependen del lenguaje, periodo preconceptual, pasa del aprendizaje sensorial al intuitivo, soluciona los problemas mediante ensayo-error, aprende por imitación, se expresa por el dibujo y el lenguaje. Ideas claras de su cuerpo, ya sabe más o menos de su cuerpo, ya tiene las ideas, cuenta hasta del 10 en adelante a los 3 años y comprende el número 3. Hace colecciones de más de 3 elementos. Estos son los factores que el niño a los 3 años estándar ya dominan en estos aspectos. Si en dado caso tienen ahí alguna observación de que es que todavía no sabe imitar, etcétera, en ese aspecto no aprende por imitación, bueno, hay que reforzar esos puntos, hay que reforzarlos para que no vaya a haber ahí pues algo que después se da, como dicen, el carpetazo y dice, no, ya quedó, no, estos son los puntos que tiene que desarrollar a los 3 años. Bueno, ahora bien, a los 4 años aprende intuitivamente, no posee aún pensamientos lógicos, es capaz de elegir la pieza más pesada y de agrupar objetos para formar colecciones, desea aprender a leer, crear juegos de imaginación, empieza a orientarse temporalmente y es capaz de representar mentalmente itinerarios. Déjenme ver si estoy compartiendo imagen. Sí. Ok, esto es a los 4 años de edad. A los 5 años son los pensamientos intuitivos y el juego simbólico. Aquí más que todo es el de los conocido y concreto, se pasa a intuir procesos nuevos y desconocidos y al final se llega a alcanzar la generalización, capaz de usar el proceso mental de la representación, operar en imágenes mentales. Procesos en el lenguaje, continúa en pensamientos egocéntricos, percepción del orden, la forma y el detalle. Bueno, cabe mencionar, por ejemplo, en estos de los 3 años, se expresa por el dibujo y el lenguaje. Bueno, aquí más que todo, empiezan más que todo por la cuestión del dibujo, es donde más se expresan. Por eso es importante en los 3 años explorar mucho la cuestión del dibujo del niño para para que se exprese lo que no puede escribir, porque pues obviamente las dificultades a los 3 años pues no tienen un lenguaje, un léxico nutrido, pues obviamente lo correcto es que dibujen. A los 3 años es lo más correcto. Bueno, ahora bien. Y pues obviamente ir la cuestión del lenguaje, enseñando. Bueno, ahora bien, a los 5 años, el pensamiento intuitivo y el juego simbólico, bueno, esto ya se los dije, sí. Bueno, ¿cuáles son los posibles problemas a nivel cognitivo de los 3 a los 6 años? Bueno, el niño, ¿cuáles son los problemas aquí del niño? Es que no son capaces de mantener la atención sostenida cuando se les habla, cuando miran un cuento o cuando juegan. Ojo, no significa que porque tenga estos problemas en cuestión cognitiva, significa, es que está mal en esto, el otro. No, es algo que son los problemas constantes. En esta parte de la etapa de la vida, de los 3 a los 6 años, estos son los problemas de las observaciones más comunes que suceden, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son? Los niños no son capaces de mantener la atención sostenida cuando se les habla, cuando miran un cuento, cuando juegan, no responden ni siquiera a órdenes sencillas,
repiten las preguntas que les hacen, nivel de vocabulario muy bajo para su edad, no realizan juegos simbólicos, no imitan, no buscan objetos que se les esconden o que se caen, falta de interés por el entorno y no preguntan. Eso es algo muy común, lo del no preguntar creo que hasta se puede extender un poco más hasta los 7 años a veces. Bueno, ahora bien, el desarrollo cognitivo de los 3 a los 6 años. Bueno, ahora bien, los siguientes puntos son las alertas. Los otros, los que vimos, son los problemas, ¿ok? Los problemas comunes, lo que, que se distrae por esto, que no realiza juegos simbólicos, es normal de los 3 a los 6 y puede llegar a los 7 años, sí. Es normal esos puntos. Y referido del desarrollo cognitivo de los 3 a los 6 años, las alertas, así esenciales, por mencionar algunos, es por ejemplo la ausencia de viveza en la mirada. Eso es importante, es saber si está atento, ¿ok? Que está platicando a alguien y está volteando a ver, que está jugando a alguien y está viendo, que hay una actividad y ahí anda, que contesta y, sí, sí, que hay una reacción en la cuestión visual, que está en el hoy, que está en el hoy, que está en el presente. Si no está en ese presente, eso quiere decir que ahí hay una ausencia de la viveza en la mirada. Bueno, eso es algo que observan ustedes ya como maestras, observarían esa cuestión de la mirada. Eso es muy importante, ver la mirada de los 3 a los 6, 7 años, es muy importante. Bueno, ahora bien, no sonrisa social. Ahí cuando llega a ver esos casos, pues sí hay que observar el por qué, digo, la cuestión en indagar, pero antes de indagar, hacer actividades que puedan generar una sonrisa, que se pueda motivar, etcétera. Bueno, escaso interés por personas u objetos. Ahí también es lo mismo, son cuestiones que son alertas. Escasa reacción ante caras o voces familiares. También a veces los niños ocupan también en cuestión, a veces no son problemas muy graves, a veces son cuestiones de que se ocupan lentes, graduación o algo de ese estilo. No forzosamente es algo del otro mundo, pero a veces sí, a veces por eso ahí hay que tener alertas, porque a veces hay unos resultados bajos, a veces no comprenden, a veces no, hay ciertas cuestiones um, en cuestión de que también en el aspecto auditivo, que puede haber ahí en las cuestiones del no escuchar correctamente, etcétera. Escasas reacciones ante caras o voces familiares, no extraña. Bueno, por ejemplo, en estos casos del no extraña, pues es de los 12 meses, no a los 3 años o 6 años. Por eso ahí hay una alerta. El no imita gestos, les repito, 12 meses, no a los 3, 6 años. No comprende prohibiciones de igual manera, no señala con el índice de igual manera a los 12 meses, pero no debe de seguir esa secuencia de los 3 a los 6 años. No comprende órdenes sencillas, es hasta los 15 meses. A lo mejor algo ahí casi 2 años es lo de las órdenes sencillas, pero a los 3 a 6 años ya hay una comprensión a las órdenes sencillas. No realiza juegos imitativos, es hasta los 18 meses, y conducta o juego, estereotipos, etcétera. Bueno, estos son algunos signos de alertas en el desarrollo cognitivo que hay que observar detenidamente en cada alumno que tengan en ese aspecto. Lamentablemente hoy en día pues sí se batalla un poco en la cuestión de examinar, explorar la cuestión el entorno social, porque pues la cuestión del entorno social, de hecho, cuando estaba en inicial, lo que éramos como los maestros monitores, a veces, no, a veces unos íbamos a descansar, otros íbamos de monitor, etcétera, y veíamos la cuestión de interacción social en el descanso. Y en ese aspecto, estaban monitoreados, estaba bien, estaba todo en torno, todos ellos haciendo sus actividades, pero
bajo monitoreo. Y ahí se pudiera observar, pero pues ahorita, ¿cómo le hacemos? Yo lo sé. En el aspecto en el aspecto de la viveza, en la cuestión de, eso se puede hacer, en cuestión de la cámara, sí se puede hacer. Es un poco más complicado, pero sí se puede llegar a hacer. Bueno, ahora bien, el enfoque psicométrico. El enfoque psicométrico, bueno, voy a pedir ahora participación a dos, tres, cuatro señoritas. Vamos a ver quién. Enfoque psicométrico, vamos a ver quién nos apoya. Ah, qué rápido. Ok, Olga, muy rápidas. Olga, ¿me escuchas? Sí, maestro. Espérame, primero te pongo aquí porque luego no te voy a poner. Espérame. Olga, ahí va. Estabas en verde, ahora estás en amarillo. Estabas en verde de este bloque. El bloque pasado es otra historia, para que no haya confusiones. Bueno, te escuchamos, Olga. El enfoque psicométrico mide las diferencias cuantitativas entre las habilidades que comprende la inteligencia mediante pruebas que indican o pronostican dichas habilidades. La conducta inteligente, conducta dirigida a una meta que se adapta a las circunstancias y condiciones de la vida. Muy bien. Bueno, ahí está claro, son actividades que comprenden la inteligencia, en pocas palabras. Son conductas inteligentes. Enfoque psicométrico. Vamos a ver quién nos puede apoyar con esta continuidad del enfoque psicométrico. Y sería, ahí voy. Sería Karen de Yanira. ¿Me escuchas, Karen? Sí, profe. Ok, dame un momento para buscarte. Karen de Yanira Hernández Hernández, estabas en verde, ahora estás en amarillo y te escucho. Enfoque psicométrico. Son para medir cuantitativamente los factores que se piensa que componen la inteligencia, como la comprensión y razonamiento, y a partir de los resultados pronosticar el desempeño futuro. Pruebas CI pretenden medir la inteligencia comparando el desempeño del sujeto con normas estandarizadas. Muy bien. Ahora bien, el enfoque piagetano. Voy a leer el primer punto y luego me van a apoyar. Las teorías de Piaget mantienen que los niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones maduras, que es lo que habíamos más o menos introductoriamente hablado. Estas etapas del desarrollo infantil se producen en un orden fijo en todos los niños y en todos los países. No obstante, la edad puede variar ligeramente de un niño a otro. Por eso les digo que son cuestiones de mediciones estándar. Y bueno, vamos a ver más adelante eso. Vamos a ver quién participa. Karen ya participó. Miriam, Edith. Hola Miriam, ¿me escuchas? Sí, maestro. A ver, Miriam, Edith, ¿eres Hernández López? Sí, De verde, ahora estás en amarillo y te escuchamos. Segundo y tercer punto. es frecuente que a edades muy tempranas no sepan empatizar como un adulto y tenga un pensamiento egocéntrico, de acuerdo a su edad y a sus habilidades, al igual que es normal que cometan errores. Durante la infancia de un niño o niña se produce un desarrollo cognitivo natural en el que los niños aprenden a pensar, o mejor dicho, a interactuar con el mundo en el que vivan. Esto supone una serie de cambios evolutivos en la vida del niño, marcados por etapas durante toda la infancia, desde que nacen hasta la preadolescencia. Estas etapas donde irán desarrollando ciertas habilidades cognitivas actualmente están divididas según los estudios de Piaget. Muy bien. ¿Qué es la teoría de Piaget? Jean Piaget es un psicólogo y biólogo suizo. Hizo numerosos estudios de la infancia en niños, dividiéndola en etapas, que él llamó estadios, en ese aspecto, segmento estudios de estadios. La teoría de Piaget supone la división de estas etapas durante el desarrollo cognitivo de un niño en diferentes edades. Bueno, los estadios de Piaget son un conjunto de hechos relevantes en el proceso del desarrollo humano que ocurre próximos en el tiempo.
Por ejemplo, el tipo de lenguaje que utilizan los niños puede ser diferente a una determinada edad. Balbuceo, palabras inventadas, pseudo, palabras, hablar en tercera persona, refiriéndose a uno mismo. También el tipo de pensamiento egocéntrico en el que todo gira alrededor de lo que el niño ve o cree. O de destrezas físicas, utiliza reflejos, gatear, después caminar, correr. Cabe mencionar que, les repito, es unas medidas estándar porque no todos gatean, hay unos que brincan esa etapa, y hay ciertas cuestiones que pueden brincar ligeramente las etapas, pero en sí es el mismo parámetro general en todo el mundo. En todo el mundo es el mismo parámetro, no hay nada más aquí en México, no en Suiza nada más, etcétera. Es en todo el mundo, es el mismo comportamiento infantil. Bueno, todo este desarrollo cognitivo ocurre de forma continua y progresiva en los estadios de Piaget en torno a una edad aproximada. En la teoría de Jean Piaget, cada etapa del desarrollo o estadio ocurre en un momento exacto. No tiene por qué ocurrir en un momento exacto, pero sí podríamos decir que hay periodos sensibles en todas las edades, en las que es más posible y normal que se puedan desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Es más fácil que se aprenda una determinada destreza a una determinada edad. Por ejemplo, la adquisición del lenguaje. Las primeras palabras serán en torno al primer año, pero el lenguaje no se llegará a formalizar hasta los 7 años aproximadamente, con un vocabulario aún escaso que irá aumentando en los siguientes años. Bueno, ahora bien, vamos a ver quién participa y sería Teresa de Jesús. Teresa, ¿me escuchas? Hola. Hola. ¿Eres Hernández Méndez? Sí. Estabas en verde, ahora estás en amarillo. Bueno, y continúe, por favor, la etapa del desarrollo cognitivo del niño. Etapa del desarrollo cognitivo del niño según la teoría de Piaget. Piaget propuso 4 etapas del desarrollo en niños, que son la primera, periodo sensorimotor, que es de los 0 a los 2 años. La etapa número 2 es periodo preoperacional, que es desde los 2 a los 7 años. El tercer estadio es el periodo concreto, que es de los 7 a los 11. El cuarto estadio es el cuarto periodo es el formal, es de niños y adolescentes de 11 en adelante, aproximadamente hasta los 19 años. Las vemos a continuación. Descubre las etapas del desarrollo cognitivo en niños. Muy bien, ya tiene participación. Ahí subrayé más que todo la segunda, que es la que nos incumbe. Bueno, ahora bien, nada más para conocer los temas. El desarrollo del niño, etapa sensoriomotora, el niño es de 0 a 2 años, esto no lo vamos a ver porque no nos corresponde. Cabe mencionar que en la segunda clase, la siguiente clase, vamos a ver algo referido a los meses de edad, pero porque es un subtema, un tema que viene en la cuestión de los temarios, por eso nada más vamos a hablar algo referido a la cuestión de sensoriomotora, pero más adelante. Bueno, el desarrollo del niño, etapa preoperacional, niños de 2 a 7 años. Esta es la segunda etapa de la teoría de Piaget. A partir de los 3 años se produce un hecho importante en la vida de un niño, la escolarización, educación infantil. Esto supone un componente social muy importante. Bueno, el niño empieza a relacionarse con los demás, en especial con sus iguales, ya que antes de este periodo las relaciones eran únicamente con la familia. En este contexto hay que comprender, antes de relacionarse con sus iguales, pues obviamente el desprendimiento, cuando recién entran a la cuestión de educación inicial, pues obviamente no quieren, todos los niños como que batallan el querer ir. Eso es muy normal, la primera semana, a lo mejor se me hace mucho la primera semana, nada más el primer día, por lo general, a lo mucho es una semana, donde
puede haber una cierta dificultad en torno a los padres. A los maestros no, pero en torno a los padres en la cuestión del desprenderse y del niño y al padre. Madre, padre me refiero. En ese caso, pero en la cuestión, en el aspecto educativo, cuando es la primera semana y apenas se están integrando en esta cuestión, lo más importante es hacer inmediatamente un vínculo con el niño para que no vaya a querer a hacer, como se dice, que no quiera hacer una relación de iguales iguales. Ustedes van como bombardeando ahí con actividades, con juegos, con música, etcétera, para que vayan empezando a sentir esa relación en el salón y puedan llevar, como dicen, a confianza, esa confianza, y poco a poco ir trabajando esa confianza para después ir construyendo esos principios de actividades que hemos hablado anteriormente de qué son lo que tiene que hacer, que el dibujo, que esto, todas las cosas que tiene que comprender en general, en concreto. Bueno, ¿cómo se comunican los niños de 2 a 7 años? Aunque entre los 3 y los 7 años se produce un enorme aumento de vocabulario, los niños durante la primera infancia se rigen por un pensamiento egocéntrico. Esto quiere decir que el niño piensa de acuerdo a sus experiencias individuales, lo que hace que sus pensamientos aún sean estáticos, intuitivos y carentes de lógica. Por ello es frecuente que hasta los 6 años puedan cometer errores tanto para interpretar un suceso como para expresarlo. Descubre algunos consejos para superar la etapa del no en los niños. Bueno, hablar en la tercera persona, en el aspecto de tercera persona, refiere a un mismo, es muy normal en ese periodo, porque aún no tiene bien definido el concepto del yo, que lo separa con el resto del mundo. A veces se puede malinterpretar y como que, a ver, ¿cómo que la otra persona, si eres tú? Y bueno, es que aún no sabe acomodar el contexto. Es muy normal en esta cuestión preoperacional, es muy normal. Bueno, no es nada de observación ahí, no. Es algo normal de los 2 a 6 años, 3, 6 años, es muy normal hablar en tercera persona, puede haber esos casos, normal. Poco a poco hay que irlo alineando a los conceptos de cómo expresarse, pero por medio del dibujo, por medio de que, oye, ¿y tú Pancho, por ejemplo, que se llama el niño, oye, Francisco, ¿cuántas pelotas tienes? No, pues que tengo 3 aquí. Ah, muy bien. Y a ver, ¿tú cuántas tienes? No, yo, que todos digan y yo tengo esto, para que ahí ir trabajando, reforzando el yo, porque en esa etapa sí se batalla. Bueno, ahora bien, los niños a esta edad, entre los 2 y 7 años, tendrán muchas curiosidad y ganas de conocimiento, por lo que preguntarán a sus padres el por qué a muchas cosas. Bueno, existe ahí esa curiosidad. En esa etapa los niños atribuyen sentimientos o pensamientos humanos a objetos. Este fenómeno se conoce como animismo. ¿A qué se refiere en este punto? Por ejemplo, en el caso de una sobrina, bueno, cuando estaba chica, ahorita ya tiene los 8 años, pero antes de esas edades, yo me ponía de que estas así y pensaban que estaban vivos y no se daba cuenta pues que eran objetos inanimados, pero no. En esas etapas de los 2, 3 años, 4, pudiese ser 6, 7, es normal que los niños piensen que los juguetes, que las marionetas, que este tipo de juguetes, etcétera, tengan vida. Es normal que piensen eso. Hay también, hay que poner después como poco a poco, ir construyendo los saberes de objetos, seres vivos, poco a poco, no tan brusco, es poco a poco ir construyendo poco a poco eso. Bueno, eso del animismo es normal, ¿ok?
Digo, para que no vayan a pensar mal en ese aspecto y en la cuestión de que hablen en tercera persona. Los pensamientos egocéntricos, según la teoría de Piaget. Bueno, ¿por qué los niños en esta etapa del desarrollo no son capaces de ponerse en el lugar de los demás en cuestión sensitiva? Este hecho puede reaccionar con la teoría de la mente, que se refiere a la capacidad de ponerse en la mente de otra persona, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar de otros. Los niños no desarrollan esta habilidad cognitiva hasta los 4 o 5 años. Es por eso que el niño hasta esa edad cree que los demás ven y piensan como lo hacen él, como lo hace ese mismo. Esta teoría nos ayuda a explicar por qué los niños hasta los 5 años no saben ni mentir ni hacer uso de la ironía. En estos aspectos, por ejemplo, inclusivemente no saben el uso, no saben hablar irónicamente, no saben hablar de esa forma, ni entenderlo cuando se les dice en un contexto de mentira. Por ejemplo, la mentira más común de que la mamá, "Ay, ¿cuántos años tienes, mamá?" "No, que tengo 15 años. Nada que ver, tiene ya sus 40 años, es un decir. Pero no tiene nada de malo. Eso, por ejemplo, eso me pasó a mí, que mi madre me decía, no, yo tengo 15 años, puras mentiras, pero bueno, y ahí andaba creyendo que era 15 años, todos se reían ahí. Pero en ese aspecto, porque no comprendía, claro, tenía 3 años, en ese caso no comprendía yo el aspecto irónico. Igual los niños no comprenden eso. Cada una de estas limitaciones del estadio prelógico serán superadas después de los 6 a 7 años en el próximo periodo del desarrollo cognitivo y este proceso se irá consolidando hasta los 14 o bien 15 años de edad. ¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo cognitivo del pequeño en la etapa preoperacional de los 2 a los 7 años? Bueno, aquí hay que ajustar a su desarrollo cognitivo. Es importante que tengas presente las características de la etapa del niño, que trates de adaptarlas a sus pensamientos, a conforme lo que vimos de las actividades de los 3 años, 4 años, 5 años, etcétera, y cuáles son sus limitantes y cuáles son las alertas, pues hacer actividades acorde a ese estilo. Bueno, pone en práctica el juego simbólico. A través de estas actividades se desarrollan muchas de su destreza de los niños y permite que se vayan formando una imagen del mundo. A través del juego se pueden adquirir los roles y situaciones del mundo que nos rodean. Hacer como si comemos o bebemos, hacer como si conducimos, jugar a que somos médicos y ayudamos a otras personas, etcétera. Podemos poner en práctica cualquier actividad que ayude al pequeño a ampliar su lenguaje, desarrollar la empatía y consolidar sus representaciones mentales del mundo que nos rodea. Potencia la exploración y experimentación, que descubran en sí los colores y su clasificación. Cuéntale cómo sucede algunas cosas. Llévale al campo, explícale algunas plantas, cuáles son sus frutos, etcétera, las flores, los colores, etcétera. O bien también animales. Mira que aquí hay el nidito y etcétera. Transmítele curiosidades por aprender, que quiera más aprendizaje. Bueno, ahora bien, lo del desarrollo del niño, el periodo concreto, que es de los 7 a los 11 años, esto no lo vamos a ver, pero sí era importante que supieran que existe esa etapa. El desarrollo del niño, operación formales, niños y adolescentes, 11 años en adelante, de igual manera no. Y esta parte es donde nos vamos a quedar, procesos cognitivos. Bueno, nada más es en general, pero esto lo vamos a ver la próxima clase. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser la toma de asistencia y vamos a continuar con la actividad 6 y explicar la actividad 7 y repartir esta misma actividad. Y bueno, la toma de asistencia lo voy a hacer ya hasta el último. Primero vamos a continuar con la actividad 6. Vayan abriendo el archivo de la actividad 6. Y de la actividad 6, si hay algo ahí
que alguien no pueda abrir la actividad 6 o algo, por favor, ahí avisen. Bueno, y bueno, sería todo referido a este video es referido a exponer del bloque y nos quedamos en la diapositiva 71-72. La próxima clase vamos a ver el siguiente punto.